Cuando mi hijo me llamó a las 11 de la noche y me dijo: «Mamá, sé que compraste ese penthouse de 8 millones para mi esposa y para mí, pero ella te pidió que no fueras al cumpleaños de Miguel. Por favor, no te aparezcas». Simplemente respondí: «Está bien, hijo». Colgué el teléfono, miré las paredes de mi pequeño apartamento de 2 habitaciones en Puebla y pensé: se acabó. En ese momento, algo dentro de mí murió, pero al mismo tiempo nació algo mucho más fuerte. Y lo que hice después nos impactó a todos, incluyéndome a mí misma. Pero antes de continuar, asegúrate de estar ya suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Esperanza. Tengo 64 años y trabajé toda mi vida como contadora en empresas medianas. Nunca fui rica, pero siempre fui una mujer de números, de hojas de cálculo, de control. Aprendí desde muy joven que cada centavo cuenta, que el dinero no cae del cielo y que si quieres algo en la vida, tienes que sudar por ello. Crié a mi hijo, Rodrigo, sola después de que mi esposo murió cuando el niño tenía apenas 7 años. Cáncer fulminante. 3 meses desde el diagnóstico hasta el final. Recuerdo hasta hoy sostener la mano de Rodrigo en el velorio, sintiendo esas manitas pequeñas y sudadas en las mías, mientras él me preguntaba en voz baja: «Mamá, ¿papá va a volver?». No lloré delante de él. No podía. Yo era todo lo que él tenía ahora, y necesitaba ser fuerte. Lo suficientemente fuerte para los dos. Los años que siguieron fueron duros. Trabajaba de 8 a 6 en la empresa y luego tomaba más trabajo freelance por la noche, haciendo declaraciones de impuestos para conocidos, cerrando balances para pequeños comerciantes. Rodrigo se quedaba con mi madre hasta que yo llegaba a casa, siempre tarde, siempre exhausta, pero nunca me quejé. Cada hora extra trabajada era una inversión en el futuro de mi hijo. Ahorraba ferozmente. ¿Ropa? La compraba en el tianguis o esperaba ofertas. ¿Vacaciones? Nunca tuvimos. ¿Restaurantes? Solo en cumpleaños, y con suerte. Cada peso sobrante iba directo a la cuenta de ahorros. Tenía un objetivo: asegurar que Rodrigo tuviera todo lo que yo no tuve. Educación, oportunidades, una vida mejor. Y lo logré. Pagué escuela privada, curso de inglés, curso preuniversitario de los buenos. Rodrigo ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para estudiar ingeniería. Lloré de orgullo el día de la matrícula. Finalmente pensé: todo sacrificio valió la pena. Mi hijo sería alguien en la vida. Fue en la universidad donde conoció a Valeria. Ella era de una familia de clase media alta, de esas que siempre lo tuvieron todo fácil. Padre empresario, madre que nunca necesitó trabajar. Valeria estudiaba arquitectura y era guapa de esa forma que llama la atención. Alta, delgada, cabello rubio liso hasta la cintura, siempre bien vestida con ropa de marca. Cuando Rodrigo me la presentó, sentí un nudo en el pecho. No eran celos, era intuición. Algo me decía que esa chica traería problemas, pero me callé. Al fin y al cabo, Rodrigo estaba feliz. Él sonreía de una manera que yo no veía desde hacía años, desde antes de la muerte de su padre. ¿Cómo podría yo quitarle eso? Fueron novios durante toda la universidad. Yo intentaba socializar, ser amable, ser parte de sus vidas. Pero Valeria siempre me trató con una educación gélida, ese tipo de cordialidad falsa que duele más que una ofensa directa. Me llamaba Señora Esperanza en lugar de solo Esperanza, como si quisiera marcar una distancia. Nunca aceptaba cuando le ofrecía comida casera que había preparado para Rodrigo. «Ay, gracias, señora Esperanza, pero estoy a dieta». Siempre con esa sonrisa forzada. Cuando Rodrigo se graduó, consiguió un buen empleo en una constructora en Monterrey. Fue entonces cuando me dijo que se casaría. Mi corazón se encogió, pero sonreí y dije que estaba feliz por él. Y lo estaba, de verdad.
solo que también tenía miedo. La boda fue grande, cara, pagada principalmente por los padres de Valeria. Yo contribuí con lo que pude, pero era una gota en el océano comparado con lo que ellos gastaron. La ceremonia fue hermosa, no puedo negarlo. Pero me sentí fuera de lugar todo el tiempo, sentada en una mesa lateral con algunos parientes lejanos, mientras los padres de ella ocupaban la mesa principal con los novios. Después de la boda, alquilaron un apartamento pequeño. Yo seguía trabajando, ya pensando en jubilarme pronto. Fue cuando mi madre falleció. Ella tenía una casa vieja en el norte de Ciudad de México, sencilla, pero en un área que se había revalorizado mucho con los años. Cuando la vendimos, descubrí que había heredado una suma considerable, casi 2 millones de pesos. Por primera vez en la vida tenía dinero, dinero de verdad. Me senté con mi gerente del banco, hice inversiones conservadoras y vi ese monto crecer. Poco a poco, con los intereses y correcciones, en 3 años, ese valor casi se había duplicado. Yo vivía con mi jubilación, que era modesta pero suficiente, y dejaba que el dinero rindiera. Rodrigo y Valeria venían a visitarme ocasionalmente, siempre apurados, siempre con prisa. Valeria estaba embarazada. Cuando Miguel nació, sentí mi corazón explotar de amor. Mi primer nieto, ese bebé de mejillas rosadas y ojos enormes. Quería estar presente, ayudar, ser parte de su vida. Pero Valeria siempre tenía una excusa. «Ay, señora Esperanza, gracias por ofrecerse a cuidar a Miguel, pero ya contraté una niñera». «Señora Esperanza, qué amable al traer ese regalo, pero ya tiene muchos juguetes». «Señora Esperanza, mejor no venga hoy, el bebé está irritable». Me tragaba el dolor y esperaba. Esperaba que las cosas mejoraran, que con el tiempo ella me aceptara, pero solo empeoró. Hace 2 años, durante una cena en mi casa, Valeria comentó que estaba buscando un apartamento más grande. «Este que alquilamos es muy pequeño. Quiero un penthouse, ¿sabe? Con terraza, asador, una vista bonita. Rodrigo se lo merece». Rodrigo se puso rojo. «Valeria, no tenemos dinero para eso ahora». «Pero tu sueldo es bueno, amor, y mis padres pueden ayudar». Vi la vergüenza en el rostro de mi hijo, y algo se rompió dentro de mí. Esa noche apenas dormí. Me quedé pensando en todo lo que había pasado, en todos los sacrificios, en toda la lucha, y pensé, si me muero mañana, ¿para quién irá ese dinero? Para Rodrigo. Entonces, ¿por qué no usarlo ahora, cuando lo necesita, cuando puedo ver su felicidad? A la mañana siguiente llamé a Rodrigo y le dije que quería hacer algo por él. Dije que tenía una suma guardada y quería comprar un apartamento para él y su familia. No un apartamento cualquiera, un penthouse, como Valeria quería. Rodrigo se quedó en shock. Intentó negarse. «Mamá, esto es demasiado. Es tu dinero, tus ahorros». «Hijo, trabajé toda la vida para ti. Déjame hacer esto. Déjame ser feliz viéndolos felices». Después de mucha conversación, él aceptó. Pasamos meses buscando. Finalmente, encontramos un penthouse increíble en un barrio lujoso de Guadalajara. 280 metros cuadrados, 4 suites, terraza con piscina, asador, vista al parque. El valor, 8 millones de pesos. Vendí todas mis inversiones. Literalmente todas. Quedé un poco ajustada, pero lo conseguí. Puse el apartamento a nombre de Valeria, como Rodrigo pidió. Mamá, ella siempre soñó con esto. La hará tan feliz. Firmé todos los papeles sin dudar. La mudanza ocurrió hace 6 meses. Ayudé como pude, llevando cajas, organizando cosas. Valeria apenas me dio las gracias, pero yo veía a Rodrigo feliz, veía a Miguel corriendo por el apartamento enorme y pensaba, valió la pena. Solo que después de la mudanza, las visitas se volvieron aún más raras. Yo llamaba, mandaba mensaje. «Hijo, ¿puedo ir este fin de semana?» «Mamá, estamos un poco ocupados organizando todavía». «Hijo, quería ver a Miguel». «Está en casa de los abuelos, mamá, los papás de Valeria». Siempre los padres de Valeria, siempre.
se habían convertido prácticamente en residentes del penthouse. Estaban allí todas las semanas. Mientras yo, que había pagado por todo aquello, me quedaba esperando migajas de atención. Hasta que llegó la llamada de esa noche. El cumpleaños de 5 años de Miguel sería el próximo sábado. Una fiesta grande, con catering, decoración temática, payasos, todo. Yo estaba ansiosa, ya había comprado el regalo, una bicicleta hermosa que costó una fortuna. Y entonces Rodrigo llamó. «Mamá, necesito decirte una cosa». Por el tono de voz, yo ya sabía que no sería bueno. «Valeria». Ella pidió que no fueras a la fiesta de Miguel. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo así, hijo?» Ella dijo que haces comentarios que incomodan a su familia, que criticaste la decoración de la casa, que dijiste que ella no cuida bien de Miguel. Ella está estresada con la fiesta y no quiere conflicto. Yo nunca había criticado nada. Nunca. Siempre fui educada, siempre elogié todo, siempre intenté no molestar. Rodrigo, yo compré ese penthouse. Gasté todo lo que tenía, ¿y ahora ella no quiere que vaya al cumpleaños de mi nieto? Mamá, por favor, no compliques. Es solo esta vez. Después nos organizamos para que veas a Miguel en otro momento. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esto? Silencio. Hijo, te estoy preguntando. ¿Crees que es correcto prohibirme ir? Mamá, yo necesito mantener la paz en casa, ¿entiendes? Valeria está muy nerviosa y... Está bien, hijo, interrumpí. Mi voz salió fría, controlada. No iré. Mamá. Buenas noches, Rodrigo. Colgué. Me quedé allí, sentada en el sofá viejo de mi apartamento pequeño, mirando las paredes descascaradas que nunca había reformado, porque estaba guardando dinero para el futuro de mi hijo. Para el futuro que acababa de financiar con cada centavo que tenía. Y fue en ese momento, en ese silencio pesado de la noche, que tomé una decisión. No dormí esa noche. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo oscuro, sintiendo algo hirviendo dentro de mi pecho. No era solo rabia. Era una mezcla de dolor, decepción y, por primera vez en mucho tiempo, claridad. Una claridad fría y afilada como una cuchilla. A las 6 de la mañana, me levanté, me duché y me vestí. Me puse mi único par de zapatos formales que todavía servían, tomé mi bolso y salí. Tenía solo un destino en mente, la oficina del abogado que había cuidado de la venta de la casa de mi madre. Licenciado Ernesto. Un hombre serio, competente, que siempre había sido honesto conmigo. Llegué a su oficina a las 8 en punto. La secretaria me miró sorprendida. «Señora Esperanza, qué sorpresa. ¿Tiene cita?» «No, pero necesito hablar con el licenciado Ernesto urgentemente. Es sobre ese apartamento que compré para mi hijo». Ella debe haber visto algo en mi rostro, porque tomó el teléfono inmediatamente. 5 minutos después, estaba sentada en la sala del abogado. El licenciado Ernesto era un hombre de unos 50 años, cabello canoso, lentes de montura delgada. Me saludó con un apretón de manos firme y me ofreció café, que rechacé. No estaba allí para cortesías. «Señora Esperanza, ¿en qué puedo ayudarla?» «Doctor, necesito saber una cosa. Ese apartamento que compré para mi hijo, el penthouse de 8 millones, lo puse a nombre de su nuera, de Valeria. ¿Existe alguna forma de revertir eso?» Él frunció el ceño. «¿Revertir cómo?» «Sacar el apartamento de su nombre y ponerlo de vuelta al mío. O al menos hacer algo para que yo tenga control sobre la propiedad». El licenciado Ernesto se recostó en la silla, quitándose los lentes y limpiando los cristales con un pañuelo. «Señora Esperanza, cuando usted hizo la compra, firmó todos los documentos estableciendo que el inmueble sería registrado a nombre de Valeria Fernanda Sánchez, ¿correcto?» «Sí». ¿Y fue una donación? ¿O usted tenía algún tipo de contrato de comodato, de usufructo, algo así?» Sentí mi estómago hundirse. Fue una donación, pura y simple.
Pensé en hacer un contrato, pero mi hijo dijo que no era necesario, que éramos familia, que podía confiar. El abogado suspiró. Entiendo. Señora Esperanza, legalmente, una vez que la donación fue hecha y registrada ante notario, la propiedad ya no es suya, es de ella. Usted ya no tiene ningún derecho sobre ese apartamento. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. ¿Ningún derecho? Pero yo pagué. Gasté todo lo que tenía. Lo sé y lo siento mucho. Pero así es como funciona. Cuando usted donó el inmueble, transfirió la propiedad completamente. A no ser que... Se detuvo, pensativo. A no ser que... Existe una posibilidad, pero es complicada y no garantizo que funcione. Usted podría intentar revocar la donación por ingratitud de la donataria. ¿Ingratitud? Sí. El Código Civil de aquí prevé que una donación puede ser revocada si el donatario comete acto de ingratitud contra el donante. Por ejemplo, ofensa grave, negativa a prestar alimentos cuando sea necesario, atentado contra la vida. Pero tiene que ser algo realmente serio, y usted tendría que probarlo ante el juez, y es un proceso legal que podría tomar mucho tiempo. Me prohibieron ir al cumpleaños de mi nieto, al cumpleaños del niño, en el apartamento que yo pagué. ¿Eso no cuenta? El licenciado Ernesto hizo una mueca. Es complicado. Técnicamente, esto puede ser considerado ingratitud, pero un juez puede o no aceptarlo. Dependería de muchos factores, de cómo se presenta la situación, y aunque lo aceptara, el proceso llevaría años, años de desgaste, de audiencias, de estrés. Me sentí derrotada. Había tirado 8 millones de pesos a la basura, simplemente a la basura, y ahora no podía hacer nada. Y sí, dije despacio, ¿y si yo tuviera algo que probara que ella no es quien dice ser? ¿Algo que mostrara que me engañó desde el principio? El abogado me miró con curiosidad. ¿A qué se refiere? No lo sé todavía, pero lo voy a descubrir. Salí de la oficina con una determinación que no sentía desde hacía años. Si no podía recuperar el apartamento legalmente, al menos iba a descubrir la verdad sobre quién era Valeria. Y algo me decía que había secretos allí. Muchos secretos. Pasé el resto de esa semana transformándome en una detective. No tenía nada que hacer de todos modos, ya que me había jubilado hacía 2 años y vivía sola. Entonces dediqué cada minuto de mi tiempo a investigar la vida de Valeria. Comencé por las redes sociales. Valeria era de esas personas que publicaban todo. Fotos del penthouse, de Miguel, de los viajes, de la ropa de marca. Pero cuanto más miraba, más percibía algo extraño. No tenía muchas amigas. Las fotos eran siempre solo de ella, o de ella con Rodrigo o con sus padres. Nunca tenía un grupo de amigas. Nunca tenía fotos antiguas de la universidad, nada. Creé un perfil falso y comencé a buscar personas que pudieran haber estudiado con ella. Encontré un grupo de exalumnos de arquitectura y conseguí entrar. Publiqué una foto antigua y pregunté, ¿alguien recuerda a Valeria Sánchez? Estoy intentando reencontrar amigos de esa época. Las respuestas comenzaron a llegar, pero no eran lo que esperaba. ¿Valeria? ¿La que abandonó la carrera en el 3er año? Ella ni siquiera terminó arquitectura. Lo dejó cuando reprobó estructuras por 3ª vez. Se casó con ese ingeniero rico, ¿no? Siempre supe que andaba detrás de dinero. Mi sangre se heló. Valeria no se había graduado. Había mentido. Rodrigo creía que se había casado con una arquitecta, pero ella nunca había terminado la carrera. Fui más a fondo. Busqué su nombre en sitios de búsqueda de procesos judiciales y encontré 3 procesos. Uno por deuda de tarjeta de crédito por un valor de 45,000 pesos. Otro por incumplimiento de pago de alquiler. Y un tercero, más reciente, interpuesto por una joyería por falta de pago de una compra a plazos. Valeria estaba endeudada. Y mucho. Imprimí todo. Cada captura de pantalla. Cada documento al que conseguí acceder. Organicé todo en una carpeta. Y entonces llamé al licenciado Ernesto nuevamente. Doctor, encontré algunas cosas.
¿Puedo pasar por allí? Una hora después, estaba nuevamente en su oficina, esparciendo todos los documentos sobre la mesa. El licenciado Ernesto hojeó todo en silencio. Cuando terminó, silbó por lo bajo. Señora Esperanza, esto cambia todo. ¿Cómo así? Si logramos probar que ella se casó con su hijo con el objetivo deliberado de obtener ventajas financieras, caracterizando mala fe, y que la indujo a usted a hacer la donación bajo falsas pretensiones sobre quién era ella. Esto puede sustentar no solo una revocación de la donación, sino también una acción por daño moral. Mi corazón se aceleró. ¿Hay forma de hacer eso? La hay, pero va a ser una guerra, señora Esperanza. Una guerra fea. Su hijo quedará en medio. Su familia se desmoronará. ¿Está segura de que quiere seguir este camino? Pensé en la llamada de Rodrigo, en su voz, débil, sumisa, diciéndome que no fuera al cumpleaños de mi nieto. Pensé en todos los años que trabajé, en todas las noches que no dormí, en todo el dinero que ahorré. Y pensé en Valeria, riéndose de mí, viviendo en el penthouse que yo pagué, tratándome como basura. Estoy segura. Entonces, vamos a necesitar más pruebas. Cuantas más, mejor. Fue ahí que tuve una idea. Doctor, ¿hay forma de conseguir acceso a sus estados de cuenta bancarios? Quiero saber a dónde va el dinero que ella gasta. Eso sería complicado. Y posiblemente ilegal, dependiendo de cómo lo consiguiéramos. ¿Y si ella misma me los mostrara? Él me miró confundido. Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa que no tenía nada de alegre. Déjelo en mis manos. Esa noche, creé un segundo perfil falso, esta vez en Instagram. Fingí ser una consultora de lujo que ayudaba a mujeres ricas a invertir en inmuebles y productos de alta gama. Usé fotos robadas de sitios extranjeros, creé una biografía convincente, seguí a algunas influencers y esperé. Luego le mandé un mensaje a Valeria. Hola, vi tu perfil y me impresionó tu estilo. Trabajo con consultoría de inversiones de lujo y me gustaría presentarte algunas oportunidades exclusivas. ¿Te interesaría conversar? Ella respondió en menos de 2 horas. Hola, qué bien. Sí, súper interesada. ¿Me cuentas más? Idiota, mordió el anzuelo. Pasé los días siguientes conversando con ella, fingiendo ofrecer oportunidades de inversión en bolsas de marca, joyas, hasta apartamentos. Valeria se abrió completamente. Contó sobre sus deudas, sobre cómo estaba intentando mantener las apariencias, sobre cómo había convencido a Rodrigo de que ella necesitaba una tarjeta de crédito sin límite para gastos de la casa. Y lo más chocante, dijo que estaba pensando en convencer a Rodrigo de vender el penthouse para saldar sus deudas y luego comprar algo más pequeño. Mi suegra ni se va a enterar. Ella no entiende nada de inmuebles. Casi rompo el celular en la mano de tanta rabia. Pero respiré hondo y continué la conversación. Vaya, ¿pero tu suegra no puede crear problemas? ¿Esa vieja? Ella me donó el apartamento. Está a mi nombre. No puede hacer nada. Y convencí a mi marido de darme un poder notarial para todo, así que tengo control total. Listo. Tenía la confesión que necesitaba. Hice capturas de pantalla de todas las conversaciones. Guardé todo en la nube, por precaución, y llevé todo al licenciado Ernesto. Perfecto, dijo con un brillo en los ojos. Con esto, tenemos un caso sólido. Podemos presentar una demanda de revocación de donación por mala fe y además procesar por daños morales y hasta fraude, dependiendo de cómo lo interprete el juez. ¿Cuánto tiempo llevará? Si tenemos suerte y conseguimos una orden judicial, podemos bloquear cualquier intento de venta del inmueble en cuestión de semanas. El proceso completo puede llevar 1 o 2 años, pero al menos ella no podrá hacer nada con el apartamento mientras tanto. Entonces, vamos a empezar. Señora Esperanza, dijo, mirándome seriamente. Su hijo va a sufrir con esto. Está casado con esta mujer, tiene un hijo con ella. Cuando esto explote, su matrimonio puede terminar. ¿Está preparada para esa consecuencia? Pensé en Rodrigo, mi bebé, el niño que crié sola, que protegí de todo,
que amé más que a mi propia vida. Pero entonces pensé en el hombre en que se había convertido, un hombre que no tuvo el coraje de defenderme, que eligió a la mujer que lo manipulaba en lugar de a la madre que sacrificó todo por él. A veces, dije despacio, necesitamos destruir una cosa para salvar lo que queda. Mi hijo está ciego. Si sufre ahora, al menos verá la verdad. Y tal vez, solo tal vez, todavía tenga salvación. Entonces, adelante. Firmé todos los papeles necesarios ese mismo día. La demanda fue protocolizada ante el juez el lunes siguiente. Y mientras tanto, esperé. Esperé el sábado, el día del cumpleaños de Miguel. Porque yo tenía un plan, y lo iba a ejecutar perfectamente. El sábado amaneció claro y soleado. Me levanté temprano, tomé café con calma y me arreglé. Me puse mi mejor vestido, no es que tuviera muchos. Me maquillé ligeramente y me peiné. Me miré al espejo y vi a una mujer de 64 años, cansada, pero determinada. Una mujer que ya no iba a bajar la cabeza. Tomé el regalo que había comprado para Miguel, esa bicicleta hermosa que costó una fortuna. La puse en la cajuela de mi carro viejo, un sedán que tenía más de 15 años, pero que todavía funcionaba bien, y conduje hasta el Penthouse en Guadalajara. Llegué cerca de las 3 de la tarde, hora en que sabía que la fiesta estaría en su apogeo. Estacioné en la calle frente al edificio y me quedé allí por unos minutos, solo observando. El edificio era hermoso, moderno, con vigilancia 24 horas y seguridad. Todo pagado por mí. Respiré hondo y bajé del carro. Tomé la bicicleta y caminé hasta la recepción. El vigilante me miró con una expresión educada pero distante. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo para la fiesta de cumpleaños de Miguel, apartamento 1502». Él revisó una tabla. ¿Su nombre? Esperanza. Esperanza Morales. Recorrió la lista con el dedo. Frunció el ceño. Recorrió de nuevo. «Disculpe, señora, pero su nombre no está en la lista de invitados». «Debe estar. Soy la abuela del cumpleañero. Voy a llamar para confirmar». Tomó el teléfono del interfono y marcó. Después de unos segundos. «Buenas tardes, señora Valeria. Hay una señora aquí, señora Esperanza, diciendo que es la abuela de Miguel. ¿Está en la lista?» «Ah, entiendo. Sí, puede dejarlo». Colgó y me miró con esa expresión de quien tiene que dar una mala noticia pero solo está haciendo su trabajo. «Lo siento mucho, señora. La residente informó que usted no está autorizada a subir». Sentí una ola de calor subir por mi rostro. Humillación. Era eso lo que estaba sintiendo. Humillación pública, delante de un vigilante que ni conocía, en la recepción del edificio que yo había pagado. Pero no iba a armar un escándalo. Aún no. «Entiendo», dije con la voz firme. «¿Puede entregarle esto a Miguel?» Señalé la bicicleta. «Es su regalo». El vigilante dudó. «Bueno, creo que puedo hacerlo». «Gracias». Volví al carro, pero no me fui. Me quedé allí, parada, observando el movimiento del edificio. Vi a los invitados llegando, uno tras otro. Carros importados, gente bien vestida, niños con ropa de diseñador. La fiesta de Valeria tenía que ser perfecta, claro. Tenía que impresionar. Esperé una hora más, y entonces vi lo que estaba aguardando. El carro de los padres de Valeria llegando. Un BMW en negro, reluciente. Del carro bajaron primero la madre de ella, una mujer de unos 60 años, con cirugías plásticas obvias y un montón de joyas. Luego el padre, un hombre barrigón, con bigote, traje caro. Y por último, bajó una chica joven, tal vez unos 25 años, vestida de forma llamativa. Tenía un parecido impresionante con Valeria. Cabello rubio del mismo tono, misma altura, misma estructura ósea. Tomé mi celular y saqué fotos. No sabía si las necesitaría, pero era mejor tenerlas. Entraron en el edificio cargando regalos enormes. Vi cuando el vigilante los dejó pasar sin siquiera revisar la lista. Invitados VIP, claro.
Me quedé allí hasta que el sol comenzó a ponerse. Vi a los invitados saliendo, uno a uno. Niños cansados, padres cargando recuerditos, y finalmente vi a Rodrigo saliendo con Miguel en brazos. Mi nieto estaba vestido de superhéroe, con una capa roja y una máscara. Él reía, sosteniendo un montón de globos. Mi corazón se encogió. Era mi nieto, mi sangre, y yo me había perdido su cumpleaños. Rodrigo puso a Miguel en el carro, un SUV nuevo que yo no conocía, probablemente financiado, y se dio la vuelta para volver. Fue cuando me vio. Nuestras miradas se encontraron. Él se congeló. Salí del carro. «Hola, hijo». Se acercó, caminando despacio con una expresión de culpa en el rostro. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí?» «Vine a traer el regalo de Miguel, pero no me dejaron subir». «Mamá», lo expliqué. «Valeria no quería». «Sé lo que Valeria quiso, Rodrigo. La pregunta es, ¿qué quieres tú?» Él desvió la mirada. «No compliques las cosas, mamá». ¿Complicar? Hijo, yo compré ese penthouse para ustedes. Gasté cada centavo que tenía. Y ahora me tratan como a una extraña, como a alguien que molesta. No entiendes. Valeria está estresada. Ella está endeudada, dije, cortante. Rodrigo parpadeó. ¿Qué? Endeudada. 3 procesos judiciales por deudas. Ella nunca terminó la carrera de arquitectura. Y está planeando vender el penthouse para pagar sus deudas sin que tú lo sepas. Rodrigo se puso pálido. ¿De qué estás hablando? Saqué una carpeta del bolso. Sí, había llevado una copia de todo conmigo, y se la entregué. Está todo aquí. Procesos, deudas, pruebas de que mintió sobre quién era. Lee. Él tomó la carpeta con las manos temblorosas, pero no la abrió. «Mamá, ¿investigaste a mi esposa?» «Investigué a la mujer que está destruyendo mi familia y robando mi dinero». «¡No puedes hacer esto!» Su voz subió de tono. «Esto es invasión de privacidad». ¿Y prohibirme ver a mi nieto? ¿Humillarme en la recepción del edificio que yo pagué? ¿Eso es qué, hijo?» Apretó la carpeta contra el pecho, mirando a su alrededor como si temiera que alguien nos oyera. «Mamá, vete, por favor. Valeria se va a enfurecer si se entera de que estás aquí». «Valeria, Valeria, Valeria», repetí, sintiendo la rabia crecer. «¿Y yo? ¿Tu madre? ¿La mujer que te crió sola? ¿Que trabajó como esclava para darte todo? ¿Ya no cuento?» «No es eso». «Entonces, ¿qué es, Rodrigo? Explícame. Hazme entender cómo fue que me transformé en la villana de esta historia». Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. «Tú siempre fuiste controladora, mamá. Siempre quisiste mandar en mi vida. Valeria solo está intentando proteger nuestro espacio». Aquello me golpeó como una cachetada. ¿Controladora? Sí, llamabas todos los días, querías saber de todo, opinabas de todo, dónde íbamos a vivir, cómo íbamos a criar a Miguel, qué escuela elegir. Valeria se sentía sofocada. Me reí, una risa amarga, sin humor. «Hijo, yo llamaba porque me importaba, porque quería ser parte de tu vida. Pero si eso es ser controladora, entonces perdóname por haber sido demasiado madre». «Mamá». «Lee la carpeta, Rodrigo. Lee y luego decide si yo soy la villana o si estás siendo manipulado por una mujer que solo quiere tu dinero». Le di la espalda y volví al carro. Él me llamó, pero no me detuve. Entré, encendí el motor y me fui de allí. Por el retrovisor vi a Rodrigo parado en la acera, sosteniendo la carpeta, con una expresión perdida. Conduje hasta casa con las manos apretadas en el volante, intentando controlar el temblor. Cuando llegué a mi apartamento en Puebla, me desplomé en el sofá y por primera vez en muchos años lloré. Lloré de rabia, de tristeza, de decepción. Pero después de que las lágrimas se secaron, me levanté, me lavé la cara e hice té. Me senté a la mesa de la cocina y abrí mi notebook. Tenía trabajo que hacer. El licenciado Ernesto me había dado el contacto de un investigador privado. Nada ilegal, me aseguró.
Solo alguien que podría conseguir información pública de forma más eficiente. Le mandé un email explicando todo y pidiendo que profundizara la investigación sobre Valeria y ahora sobre su familia también. Porque algo en ese encuentro de sus padres con esa chica me había incomodado. Eran demasiados detalles que no encajaban. La respuesta llegó 2 días después. El investigador, un hombre llamado Javier, había descubierto cosas interesantes. Marcamos una reunión en la oficina del licenciado Ernesto. Javier era un hombre de unos 40 años, delgado, discreto, del tipo que pasa desapercibido en cualquier lugar. Perfecto para su trabajo. Puso una carpeta sobre la mesa. Parecía que mi vida se estaba transformando en un mar de carpetas. Y comenzó a hablar. Señora Esperanza, encontré algunas cosas sobre la familia de Valeria que usted necesita saber. Primero, el padre de ella, el señor Roberto Sánchez, no es el empresario de éxito que alega ser. Su empresa quebró hace 3 años. Él intentó ocultarlo manteniendo las apariencias, pero está endeudado hasta el cuello. La casa donde viven está hipotecada, los carros son rentados. Me incliné hacia adelante. Continúe. La madre, señora Cristina, también tiene deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales. Y aquí se pone interesante. En los últimos 6 meses, hubo varias transferencias de la cuenta conjunta de Valeria y Rodrigo a las cuentas de sus padres. Valores altos. Estamos hablando de 200, 300,000 pesos. Sentí la sangre hervir. Rodrigo no sabe de esto. Probablemente no. Las transferencias se hacían siempre por la mañana, horario en que él estaba trabajando. ¿Y la chica? ¿La que estaba con ellos en el cumpleaños? Javier sonrió de una manera extraña. Esa es la mejor parte. Esa chica es Julieta Sánchez, hermana de Valeria, y tiene un historial interesante. Prisión por fraude hace 4 años. Aplicaba estafas a hombres mayores, fingía relaciones, pedía dinero prestado y desaparecía. Dios mío, hay más, continuó Javier. Conseguí acceder a sus redes sociales antiguas. Encontré publicaciones de hace 5 años donde ella y Valeria hacían bromas sobre conseguir maridos ricos y vivir la buena vida sin trabajar. Hay incluso fotos de las dos en un curso. ¿Curso de qué? De cómo atraer hombres ricos. El silencio en la sala fue absoluto. El licenciado Ernesto estaba pálido. Yo estaba... Ni sé cómo describir lo que estaba sintiendo. Era como si el suelo se hubiera desvanecido bajo mis pies. Ellas planearon esto, dije despacio, desde el principio. Valeria se fijó en Rodrigo a propósito. Parece que sí. Y hay una cosa más. Encontré registros de mensajes entre Valeria y su hermana. Lo conseguí a través de un contacto que ella había bloqueado, pero que guardó capturas de pantalla de las conversaciones. En esos mensajes, Valeria habla abiertamente sobre el plan. Enganchar a Rodrigo, conseguir que su madre comprara una propiedad cara y luego vender todo y dividir el dinero con la familia. Necesito esos mensajes. Ya imprimí todo. Está aquí. Él me empujó otra carpeta. Pasé las próximas horas leyendo cada palabra. Era nauseabundo. Valeria y Julieta conversaban sobre Rodrigo como si fuera un objeto. El tonto, lo llamaban. El mi rey bobo que ama a su mamá. Se reían de mí, me llamaban vieja idiota que entregó todo en bandeja. Tenía una conversación particularmente horrible. Julieta. ¿Y la suegra? ¿No sospecha? Valeria. ¿Esa? Está desesperada por ser aceptada. Hace todo lo que le pido solo para que la deje ver al nieto. Es patético. Julieta. Ja, 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 genial. ¿Cuánto tiempo hasta que vendan el apartamento? Valeria. Unos 6 meses más. Necesito consolidar el poder notarial completo y hacer que Rodrigo firme unos papeles sin leer. Él firma todo lo que le pongo enfrente. Julieta. ¿Cuánto le tocará a cada uno? Valeria. Unos 2 millones para cada uno. Papá y mamá también. Sobran unos 3 para mí. Julieta. ¿Y el tonto se queda con qué? Valeria. Con sus deudas, jajaja.
Luego pido el divorcio, obtengo pensión y todavía me quedo con parte de lo que él gana. Perfecto. Cerré la carpeta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. ¿Esto es suficiente?, le pregunté al licenciado Ernesto. Él estaba leyendo otra copia de los mensajes, con una expresión seria. Esto no solo es suficiente para revocar la donación, señora Esperanza. Esto es suficiente para un proceso penal. Fraude, asociación delictuosa. Esta mujer y su familia pueden ir a prisión. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Está segura, señora? Porque una vez que comencemos, no hay vuelta atrás. Su hijo descubrirá todo. Descubrirá que fue engañado desde el principio, que su matrimonio fue una farsa. Esto lo va a destruir. Pensé en Rodrigo, en el niño dulce que era, en el hombre débil en que se había convertido. Él necesita saber la verdad, duele, pero es la única forma de que se libere de esta situación. ¿Y Miguel? Aquello me golpeó como una puñalada. Miguel, mi nieto de 5 años, inocente en todo esto. Miguel se quedará con su padre, dije, firme. Cuando todo esto salga a la luz, Rodrigo tendrá la custodia. Ningún juez dejará a una criminal quedarse con el niño. Está bien, voy a protocolizar todo mañana. Señora Esperanza, usted es una mujer muy valiente. No soy valiente, doctor. Solo estoy cansada de que me tomen por idiota. Salí de la oficina con las carpetas bajo el brazo. Pero antes de ir a casa, hice una parada. En la casa de Rodrigo y Valeria. En el penthouse que yo había pagado. De esa vez, ni siquiera intenté subir. Me quedé afuera y le mandé un mensaje a Rodrigo. Hijo, sé que estás enojado conmigo, pero necesitas ver una cosa. Baja. Es urgente. Tardó 20 minutos, pero él bajó. Venía con una expresión irritada, cansada. Mamá, ¿qué quieres ahora? Valeria está furiosa porque apareciste el otro día. Valeria está furiosa porque su plan se está desmoronando. Le entregué una nueva carpeta. Lee esto. Son conversaciones entre tu esposa y su hermana. Conversaciones sobre ti, sobre mí, sobre el plan que tenían desde el principio. Él tomó la carpeta pero no la abrió. Mamá, basta, basta de esta obsesión. Rodrigo, por el amor de Dios, abre esto y lee. Si después de leer sigues pensando que estoy equivocada, me iré y nunca más los molestaré. Lo prometo. Algo en mi tono debió haberlo afectado, porque abrió la carpeta. Comenzó a leer. Vi su rostro cambiar. La irritación dando lugar a la confusión. La confusión dando lugar al shock. El shock dando lugar al dolor. Leyó una página, luego otra. Sus manos comenzaron a temblar. Se puso pálido. En determinado momento se apoyó en el carro, como si las piernas no aguantaran más el peso del cuerpo. Esto no puede ser real, susurró. Es real, hijo, todo. Contraté un investigador. Está todo documentado. Hay pruebas, hay testigos. Continuó leyendo, volteando las páginas cada vez más rápido, los ojos desorbitados. Cuando llegó a las conversaciones donde Valeria lo llamaba tonto y hablaba de pedir el divorcio después de quedarse con todo el dinero, dejó caer la carpeta al suelo. Ella nunca me amó, dijo con la voz rota. Todo fue mentira, desde el principio. Lo siento mucho, hijo. Se giró hacia mí y vi lágrimas rodando por su rostro. ¿Cómo fui tan tonto? ¿Cómo no me di cuenta? Porque eres una buena persona, porque crees en lo mejor de la gente. Eso no es ser tonto, hijo. Eso es ser humano. Yo la elegí a ella en lugar de a ti, sollozó. Dejé que te humillara, que te alejara de Miguel, y todo el tiempo ella se estaba riendo de mí a mis espaldas. Abrí los brazos y él vino, arrojándose a mi abrazo como cuando era niño. Alto, fuerte, pero en ese momento tan roto como un niño asustado. Sostuve a mi hijo y lo dejé llorar. Todo va a estar bien, le susurré. Yo voy a arreglar esto. Rodrigo estuvo abrazado a mí por varios minutos, sollozando como un niño. Yo le acariciaba el cabello, de la forma en que lo hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas.
Mi corazón estaba partido, pero al mismo tiempo había una sensación extraña de alivio. Finalmente, mi hijo estaba viendo la verdad. Cuando él finalmente se calmó, se apartó y se limpió el rostro con las manos. ¿Qué hago ahora, mamá? Ahora vas a subir, vas a actuar como si nada hubiera pasado y mañana por la mañana vas a tomar a Miguel y salir de esa casa. Pero no tengo a dónde ir. Todo está a su nombre, hasta el carro. Vienes a mi casa en Puebla. Es pequeña, pero hay espacio para ustedes dos. Mamá, sin discusión, Rodrigo, y hay más. El lunes vamos a presentar una demanda ante el juez. Vamos a revertir la donación del apartamento, demandar a Valeria por fraude, y tú vas a pedir el divorcio y la custodia total de Miguel. Él tragó saliva. Ella va a luchar. ¡Que luche! Con las pruebas que tenemos, ningún juez le dará la razón. ¿Y Miguel? ¿Cómo le explico a un niño de 5 años que su madre es una estafadora? No necesitas explicarlo ahora. Es pequeño. Con el tiempo, cuando sea mayor, encontrarás las palabras correctas. Por ahora, solo le dices que papá y mamá van a vivir separados, pero que los dos todavía lo aman. Rodrigo asintió, pero yo veía el miedo en sus ojos. Mamá, ella tiene el poder notarial para todo. Ella puede vaciar las cuentas, vender el apartamento. No puede. Ya le pedí al licenciado Ernesto que presentara una orden judicial. Mañana por la mañana, todas las cuentas van a estar bloqueadas y el apartamento con orden judicial impidiendo cualquier venta. Ella no va a conseguir mover nada. Pensaste en todo. Tuve tiempo para pensar, mientras estaba siendo alejada de mi familia. No conseguí evitar el toque de amargura en la voz. Rodrigo bajó la cabeza. Mamá, lo siento. Por todo. Tenías razón desde el principio y fui demasiado ciego para ver. No importa más, hijo. Lo que importa es que estás viendo ahora, y vamos a arreglar esto juntos. Él me abrazó de nuevo, rápido. Te amo, mamá. Disculpa por haber sido un mal hijo. Nunca fuiste un mal hijo, solo estabas perdido. Pero yo te encontré. Sostuve su rostro entre mis manos. Ahora vete, toma a Miguel mañana temprano y ven a mi casa. Y Rodrigo, no le digas nada a ella todavía. Si ella se entera de que lo descubriste, va a intentar hacer algo desesperado. Puedes dejarlo. Vi cómo entraba en el edificio, los hombros curvados, derrotado. Pero yo sabía que de allí surgiría un hombre más fuerte. A veces necesitamos rompernos para reconstruirnos mejor. Volví a casa y pasé la noche despierta, organizando todo. Hice una lista de todo lo que necesitaba ser hecho, todos los documentos que necesitaba separar, todas las llamadas que necesitaba hacer. A las 6 de la mañana ya estaba de pie, tomando café y esperando que Rodrigo llegara. Apareció a las 8:30, con Miguel todavía en pijama, soñoliento, abrazado a un osito de peluche. La visión de mi nieto hizo que mi corazón se encogiera. ¡Abuela!, gritó Miguel al verme, abriendo una sonrisa enorme. Hola, mi amor, qué sorpresa tan buena. Lo tomé en brazos y lo cubrí de besos. Qué ganas tenía de verte, mi niño. Abuela, mamá dijo que estabas ocupada y no podías venir a verme. Miré a Rodrigo por encima de la cabeza de Miguel. Él desvió la mirada, avergonzado. La abuela estaba ocupada, sí, pero ahora ya no lo está. Ahora la abuela va a poder verte siempre. ¿Siempre de verdad? Siempre. Miguel apretó el oso contra el pecho. Mamá se va a enojar. No lo hará, mi amor. Ven, la abuela hizo panqueques. Pasé la mañana jugando con Miguel, intentando actuar como si todo fuera normal. Rodrigo se quedó en el cuarto de huéspedes haciendo llamadas. Lo oí hablando con su trabajo, diciendo que iba a necesitar unos días libres. Luego hablando con un abogado de divorcio que el licenciado Ernesto le había recomendado. A las 11 horas, mi celular sonó. Era el licenciado Ernesto. Señora Esperanza, las órdenes judiciales fueron concedidas.
Todas las cuentas conjuntas están bloqueadas, el apartamento no puede ser vendido o rentado, y también conseguí una orden que impide que Valeria o cualquier miembro de su familia se acerque a usted o a Rodrigo. ¿Ya? El juez miró las pruebas y se quedó en shock. Dijo que era uno de los casos de fraude más descarados que había visto. La policía ya fue notificada también. Probablemente querrán escuchar a usted y a Rodrigo en los próximos días. Gracias, doctor. Ah, y una cosa más. Valeria ya lo sabe. Intentó acceder a la cuenta por la mañana y vio que estaba bloqueada. Está llamando a Rodrigo frenéticamente. Miré hacia la sala. Rodrigo estaba con Miguel, armando un rompecabezas. Su celular estaba en modo silencioso en la mesa de centro. La pantalla se encendía y apagaba con decenas de llamadas perdidas. Él no va a contestar. Óptimo. Cuanto menos contacto en este momento, mejor. Ah, señora Esperanza, prepárese. Cuando descubra dónde están, probablemente vendrá hasta aquí. Que venga, estoy lista. No necesité esperar mucho. A las 2 de la tarde el timbre sonó. Insistente, agresivo. Tocó 3, 4, 5 veces seguidas. Rodrigo se levantó de un salto, pálido. Es ella. Lo sé. Quédate con Miguel en el cuarto. No dejes que escuche nada. Mamá. Rodrigo, confía en mí. Él dudó, pero tomó a Miguel en brazos. Ven, campeón. Vamos a ver dibujos animados en el cuarto de la abuela. Esperé a que desaparecieran en el pasillo antes de abrir la puerta. Valeria estaba del otro lado, y la transformación era chocante. La mujer siempre impecable, de cabello y maquillaje perfectos, estaba con el cabello desordenado, el maquillaje corrido, vistiendo una ropa arrugada. Parecía no haber dormido. Pero lo más aterrador eran los ojos. Tenían una furia salvaje, casi animal. ¿Dónde está mi marido? Siseó. Buenos días para ti también, Valeria. No me vengas con gracia, vieja bruja. ¿Dónde está Rodrigo? Sé que está aquí. Rodrigo está donde quiere estar, lejos de ti. Ella dio un paso adelante, intentando entrar, pero yo bloqueé el paso. Para una señora de 64 años, yo todavía tenía fuerza. Quítate de en medio. No vas a entrar en mi casa. Él es mi marido. Tengo derecho a verlo. Tú no tienes derecho a nada, Valeria. ¿O debo decir, estafadora? El rostro de ella se puso lívido. ¿De qué estás hablando? Lo sé todo. De las deudas, de los procesos, de la hermana criminal, del plan que ustedes tenían desde el principio. Todo. Ella abrió y cerró la boca algunas veces, como un pez fuera del agua. Tú no puedes probar nada. Sí puedo. Tengo las conversaciones entre tú y tu hermana. Tengo documentos, testigos, grabaciones, tengo todo, Valeria, y ya entregué todo a la justicia. El color se drenó de su rostro completamente. Tú no harías eso. Ya lo hice. Las cuentas están bloqueadas, el apartamento está bloqueado y hay una orden de restricción que te impide acercarte a mí o a Rodrigo. Por cierto, al estar aquí en este momento, estás violando esa orden. Eso es mentira. Estás inventando todo porque no soportas que tu hijo ame a otra mujer más que a ti. Rodrigo nunca te amó, Valeria. Él amaba a la persona que él creía que eras, la mentira que construiste. Pero ahora él sabe la verdad. Leyó cada mensaje, cada plan, cada risa que tú y tu familia dieron a costa de él. Ella se quedó en silencio por un momento. Entonces, de repente, comenzó a llorar. Lágrimas dramáticas, sollozos altos. Por favor, señora Esperanza, por favor. Sé que cometí errores, pero amo a Rodrigo. Y amo a Miguel. No me los quiten. Tú no amas a nadie aparte de ti misma y del dinero. No es verdad. Cambié. Yo... ¡Basta! Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Basta de mentiras, Valeria. Eres una actriz, siempre lo fuiste. Pero el show se acabó. Rodrigo sabe de todo. Pronto, la policía querrá hablar contigo. Si yo fuera tú, comenzaría a buscar un buen abogado penalista. El llanto se detuvo instantáneamente. Sus ojos se entrecerraron. Te vas a arrepentir de esto.
No, quien se va a arrepentir eres tú, por haber subestimado a una madre protegiendo a su hijo. Rodrigo nunca va a tener la custodia de Miguel. Le diré al juez que lo manipulaste, que eres una loca obsesionada. Puedes decir lo que quieras. Las pruebas hablan por sí mismas. Y cuando el juez sepa que planeabas abandonar a Miguel después de quedarte con todo el dinero y pedir el divorcio, ¿a quién crees que elegirá? ¿A la madre estafadora o al padre trabajador que fue víctima de fraude? Ella se quedó muda. Ahora sal de mi puerta, Valeria, antes de que llame a la policía por violación de orden judicial. Esto no se va a quedar así, dijo, con la voz baja y amenazadora. Mi familia tiene contactos. Te vamos a destruir. Tu familia está tan en bancarrota como tú. Los contactos que tenían desaparecieron en el segundo en que el dinero se acabó. Sola, no eres nada, siempre fue así. Me di la vuelta y cerré la puerta en su cara. La oí gritando del otro lado, golpeando la puerta, pero no abrí. Fui hasta el cuarto y encontré a Rodrigo sentado en la cama, con Miguel dormido en brazos. Él había oído todo. Gracias, susurró, por protegerme, por proteger a mi hijo. Siempre, mi amor, siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía vino, hizo preguntas, tomó todos los documentos que habíamos reunido. El comisario responsable del caso miró todo aquel material y negó con la cabeza, impresionado. En 25 años de policía he visto muchas cosas, pero este nivel de premeditación es raro. Esta mujer y su familia son profesionales. Rodrigo estaba sentado a mi lado en la comisaría, pálido y tenso. ¿Cuánto tiempo puede pasar en prisión? Estelionato, asociación delictuosa, fraude, sumando todo, estamos hablando de 6 a 12 años. Y eso si hay acuerdo. Si va a juicio y el juez no tiene piedad, puede llegar a 15. 15 años. 15 años que Valeria estaría lejos de Miguel. El niño crecería sin su madre. Por un lado, era un alivio. Al menos ella no podría perjudicarlo más. Por otro, era triste. Miguel era inocente en todo esto. ¿Y el apartamento? Pregunté. ¿Consigo revertir la donación? ¿Con estas pruebas? Sin duda. La donación fue hecha bajo fraude comprobado. Cualquier juez la revertirá. La cuestión es que llevará unos meses hasta que todo sea oficializado. ¿Pero va a suceder? Sí. Usted va a recuperar el apartamento. Salimos de la comisaría con sentimientos mezclados. Rodrigo se quedaría con Miguel y yo recuperaría mi dinero, pero el precio emocional fue alto. Principalmente para Rodrigo. Yo veía cómo estaba devastado, caminando por el mundo en piloto automático, apenas haciendo los movimientos necesarios para sobrevivir. Por la noche, después de acostar a Miguel, encontré a Rodrigo sentado en el balcón de mi apartamento, mirando a la nada. ¿No puedes dormir?, pregunté, sentándome a su lado. ¿Cómo voy a conseguir dormir, mamá? Todo lo que construí en los últimos años fue una mentira. Mi matrimonio, mi familia, nada era real. Miguel es real. Tu amor por él es real, y el amor de él por ti. Pero ¿y si él crece y me pregunta por qué dejé que esto sucediera? ¿Por qué fui lo suficientemente tonto para no ver? Rodrigo, no fuiste tonto, fuiste víctima de una manipulación muy bien planeada. Valeria y su familia hicieron esto con otras personas antes que tú. Eran profesionales. Pero las señales estaban allí, mamá. Tú viste. Intentaste avisarme y yo no escuché. Porque estabas enamorado. O al menos, enamorado de la idea de ella. Y no hay vergüenza en eso. Él se quedó en silencio por un largo tiempo. La elegí a ella en lugar de a ti. Ese es lo peor. Tú que me criaste sola, que trabajaste como loca para darme todo, que nunca me dejaste faltar nada, y yo elegí a una extraña que solo quería usarme. Hijo. No, mamá. Déjame hablar. Necesito hablar. Necesito pedir disculpas de verdad. Por la forma en que te traté, por la forma en que dejé que te humillara, por no haberte defendido cuando debería. Fui un pésimo hijo.
Tomé su mano entre las mías. Nunca fuiste un pésimo hijo, solo estabas confundido, pero ahora estás viendo claro, y eso es lo que importa. ¿Cómo consigues perdonarme tan fácil? Porque soy tu madre, y las madres perdonan, siempre. Él me abrazó fuerte, y nos quedamos así por largos minutos, en el silencio de la noche, apenas reconectando aquel lazo que había sido estirado al límite, pero nunca roto. En la semana siguiente, el proceso contra Valeria comenzó oficialmente. Ella fue acusada, junto con sus padres y su hermana. Todos intentaron negarlo, pero las pruebas eran incontestables. Las conversaciones, las transferencias bancarias, los testimonios. No había forma de escapar. El abogado de ella intentó hacer un acuerdo. Ofreció devolver parte del dinero que había sido transferido a la familia. Claro que no tenían todo el valor, ya habían gastado buena parte, a cambio de reducción de la pena. Ni pensarlo, le dije al licenciado Ernesto. Quiero el peso total de la ley sobre ella. Señora Esperanza, tengo que avisarle. Si vamos hasta el final, el proceso puede alargarse por años. Y será desgastante. Audiencias, interrogatorios, idas y venidas. ¿Está segura? Miré a Rodrigo, que estaba a mi lado. Él asintió. Estoy segura. Ella necesita pagar por lo que hizo, y necesita servir de ejemplo para que no le haga esto a nadie más. Entonces, adelante. Mientras tanto, la vida continuaba. Miguel se adaptó sorprendentemente bien al cambio. Preguntaba por su madre, claro, pero Rodrigo siempre decía que la mamá estaba viajando por trabajo y volvería pronto. Por ahora era suficiente. Yo volví a ser parte activa de la vida de mi nieto. Lo llevaba a la escuela, lo recogía, hacía las tareas con él, jugaba, le contaba historias. Todo lo que me había sido negado en los últimos años. Y Miguel florecía. Era un niño feliz, inteligente, cariñoso. Todo lo que una abuela podría desear. Rodrigo consiguió reorganizar las finanzas. Con mi ayuda, saldó las deudas que Valeria había hecho a su nombre. Porque claro, ella había hecho préstamos usándolo como aval sin que él lo supiera. Una más para añadir a la lista de acusaciones. Un mes después del inicio del proceso, recibimos una noticia inesperada. Valeria quería hablar conmigo, personalmente. De ninguna manera, dijo Rodrigo inmediatamente. Es una trampa. Tal vez lo sea, pero quiero oír lo que tiene que decir. Mamá, ella es peligrosa, no se puede confiar en ella. Lo sé. Por eso la conversación será en la oficina del licenciado Ernesto, con testigos presentes y todo grabado. Ella no podrá hacer nada. A Rodrigo no le gustó, pero aceptó. 3 días después, yo estaba sentada en la sala de reuniones del abogado, esperando. El licenciado Ernesto estaba a mi lado, y un asistente en la esquina con una cámara profesional, documentando todo. Valeria entró acompañada de su abogado, un hombre de unos 50 años, de traje caro pero con una expresión cansada de quien sabía que estaba defendiendo una causa perdida. Valeria estaba diferente. Había perdido peso. La ropa de marca había sido sustituida por algo simple y barato. El cabello, antes siempre impecable, estaba atado en una coleta desordenada. No tenía maquillaje. Por primera vez yo la veía como ella realmente era. Una mujer común, sin los artificios y máscaras que siempre usó. Se sentó frente a mí y se quedó en silencio por un largo momento, solo mirándome. Yo no desvié la mirada. Gracias por aceptar verme, dijo finalmente. Su voz estaba ronca, cansada. No lo hice por ti, lo hice por curiosidad. Yo quería pedir disculpas. Casi me río. ¿Disculpas? ¿Ahora? Sé que es tarde. Sé que no cambia nada, pero necesitaba decirlo. Me equivoqué. Mucho, y lo siento mucho. ¿Sientes mucho haber sido atrapada o sientes mucho haberlo hecho? Ella bajó la cabeza. Las dos cosas, supongo. Al menos eres honesta en relación a eso. Señora Esperanza, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero lo pido de todos modos. Por Miguel. Por favor,
no me lo quiten por completo. Yo no te lo estoy quitando. Tú estás siendo alejada de él por tus propias elecciones. Lo sé, pero es mi hijo. Lo amo. Incluso con todo lo que hice, con todas las cosas horribles que planeé, amo a ese niño. Qué curioso. En tus conversaciones con tu hermana, hablabas de abandonarlo después del divorcio, dejarlo con Rodrigo e irte con el dinero. No parece mucho amor materno. Ella se puso roja. Nunca iba a hacer eso. Era solo conversación. Conversación que tuviste varias veces, con detalles, con planificación. Estaba confundida, estaba desesperada por las deudas ¿Y pensaste que defraudar a una familia era la solución? Ella comenzó a llorar. A diferencia del llanto falso que había hecho en la puerta de mi apartamento semanas atrás, este parecía genuino. Lágrimas silenciosas rodando por su rostro, hombros temblando. Lo arruiné todo. Lo sé. Arruiné mi vida. Arruiné la vida de Rodrigo. Arruiné la vida de Miguel. Y no tengo cómo arreglarlo. No, no tienes. Pero estoy pidiendo, suplicando, cuando salga de prisión, si es que salgo, déjenme ver a mi hijo, aunque sea una vez al mes, una vez al año. Solo no me lo quiten por completo. Miré a esa mujer que había causado tanto sufrimiento, que había mentido, manipulado, robado, y me sentí vacía, sin rabia, sin pena, solo vacía. Valeria, tú elegiste un camino, elegiste usar, manipular y destruir, y ahora estás pagando las consecuencias. En cuanto a ver a Miguel, eso no depende de mí. Depende del juez que juzgará tu caso y definirá los términos de tu pena. Depende de Rodrigo, que tiene la custodia. Y depende, eventualmente, del propio Miguel, cuando sea lo suficientemente mayor para decidir si quiere o no tener contacto contigo. Por favor, no hay por favor, Valeria. Hiciste elecciones. Ahora vive con ellas. Me levanté. La conversación había terminado para mí. Señora Esperanza, espere. Valeria se levantó también. ¿Y el apartamento? ¿De verdad van a quitármelo? No es quitártelo, es recuperar lo que siempre fue mío, que conseguiste a través de fraude. Pero si ustedes se quedan con el apartamento, mi familia va a quedar en la calle. Mis padres lo perdieron todo, no tienen a dónde ir. Deberían haber pensado en eso antes de gastar el dinero robado. Eres cruel, siseó. Yo pensé que eras diferente, pero eres tan mala como dices que yo soy. No, Valeria. Yo no pasé años planeando destruir una familia. Yo no mentí, no manipulé, no robé. Yo apenas me defendí y protegí a mi hijo. Hay una diferencia. Salí de la sala sin mirar atrás. Oí a su abogado intentando calmarla mientras ella lloraba alto, dramáticamente. Pero ya no era problema mío. 2 semanas después, el proceso de reversión de la donación fue concluido. El juez, después de analizar todas las pruebas, determinó que la donación había sido obtenida a través de fraude y mala fe, y por lo tanto era nula. El apartamento volvió a mi nombre. Me quedé allí, sosteniendo la nueva escritura, con mi nombre en ella, y sentí un peso enorme salir de mis hombros. Lo había conseguido. Había recuperado lo que era mío. ¿Y ahora?, preguntó Rodrigo. ¿Qué vas a hacer con el apartamento? Miré a mi hijo, al hombre en que se estaba convirtiendo nuevamente, más fuerte, más consciente, y tomé una decisión. Voy a venderlo. ¿Qué? Voy a vender el apartamento. Ese lugar está contaminado con malos recuerdos. No quiero nada más ligado a Valeria o a toda esa historia. Pero mamá, son 8 millones de pesos. Lo sé. Y con ese dinero voy a hacer 3 cosas. Primera, voy a comprar un apartamento más pequeño, pero confortable, para mí en Puebla. Segunda, voy a poner una parte en un fondo para la educación de Miguel, al que solo podrá acceder cuando sea mayor de edad. Tercera, voy a dar una parte para que tú puedas empezar de nuevo. No una fortuna, pero lo suficiente para que puedas alquilar un lugar decente para ti y Miguel, tener una reserva de emergencia,
vivir con dignidad. Mamá, no puedo aceptar. Rodrigo, no estoy pidiendo tu opinión. Esto es lo que voy a hacer. Eres mi hijo, Miguel es mi nieto, y quiero ayudarlos. Pero esta vez, de la forma correcta, sin poner nada a nombre de nadie, sin dar poderes notariales, sin confianza ciega, apenas ayudándolos a levantarse. Él me abrazó fuerte. Gracias, mamá, por todo, por no haberte rendido conmigo. Nunca, hijo, nunca. El apartamento fue puesto a la venta y se vendió en 2 semanas. 8.2 millones de pesos. Se había revalorizado un poco. Dividí el dinero exactamente como había planeado. Compré un apartamento de 3 cuartos para mí, en un barrio de clase media, nada ostentoso, pero bonito y seguro. Puse 3 millones en un fondo educacional para Miguel, totalmente protegido e intocable hasta que cumpliera 18 años. Y le di 2 millones a Rodrigo, que usó parte para alquilar un apartamento de 2 cuartos cerca del mío, y guardó el resto para emergencias y para el futuro. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. El juicio de Valeria sucedió 6 meses después. Fue un circo mediático. La historia de la estafadora que engañó a una familia entera se había vuelto noticia, y periodistas abarrotaban la entrada del juzgado. Rodrigo y yo fuimos, pero nos quedamos discretos, sentados al fondo. No queríamos ser el centro de atención, solo queríamos ver que se hiciera justicia. Valeria entró esposada, delgada, con ojeras profundas. Miró a la audiencia y nos vio. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero desvió la mirada. El fiscal presentó todas las pruebas, las conversaciones, las transferencias, los testimonios. Fue devastador. El abogado de Valeria intentó argumentar que ella había sido influenciada por su familia, que era víctima tanto como nosotros. Pero no funcionó. Cuando el juez dictó la sentencia, el tribunal se quedó en silencio absoluto. Valeria Fernanda Sánchez, usted ha sido considerada culpable de fraude calificado, asociación delictuosa y estelionato. Tomando en consideración la gravedad de los crímenes, la premeditación y la falta de remordimiento genuino, yo la condeno a 10 años de reclusión en régimen cerrado. 10 años. Valeria se desmoronó. Comenzó a gritar, a llorar, a suplicar. Los policías la sujetaron mientras ella gritaba, «Miguel, mi hijo, mi hijo». Rodrigo apretó mi mano. Yo la sostuve firme. No sentía triunfo, no sentía alegría, sentía apenas cierre. Aquel capítulo había terminado. Sus padres recibieron 5 años cada uno. Su hermana, Julieta, recibió 8 por tener antecedentes. Todos fueron llevados esposados. Cuando salimos del juzgado, los periodistas intentaron abordarnos, pero el licenciado Ernesto los apartó. Entramos en el carro en silencio. «Se acabó», dijo Rodrigo casi sin creerlo. «Realmente se acabó». «Se acabó», confirmé. «Gracias, mamá, por todo. Por haber sido fuerte cuando yo fui débil. Por haber luchado cuando yo me rendí. Por haberme salvado. Yo no te salvé, hijo. Tú te salvaste. Yo solo te mostré el camino». Volvimos a casa, donde Miguel nos esperaba con la niñera. Él corrió a los brazos de su padre, riendo, feliz, inocente, y yo supe que había hecho lo correcto. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Rodrigo se sumergió en terapia, trabajando todas las cuestiones de autoestima, confianza y trauma que Valeria había dejado. Fue doloroso, pero necesario. Yo veía a mi hijo volviendo poco a poco, convirtiéndose nuevamente en la persona que era antes de ella, solo que más fuerte, más consciente. Miguel se adaptó mejor de lo que esperábamos. Los niños son resilientes así. Todavía preguntaba por su madre ocasionalmente, y Rodrigo siempre decía la verdad de forma adecuada a su edad. La mamá está en un lugar donde necesita quedarse por un tiempo porque hizo algunas cosas equivocadas, pero ella todavía te ama. No sé si Valeria realmente amaba a Miguel,
Pero Rodrigo consideraba importante no destruir completamente la imagen de su madre en la cabeza del niño. Cuando sea mayor, me explicó Rodrigo, podrá lidiar con la verdad completa. Por ahora, dejo que tenga los recuerdos buenos que tiene. Yo me mudé a mi apartamento nuevo en Puebla y por primera vez en décadas decoré un lugar pensando en mí. No en economía, no en practicidad, sino en lo que a mí me gustaba. Compré muebles cómodos, plantas, cuadros bonitos. Transformé uno de los cuartos en oficina y el otro en cuarto para Miguel, para cuando durmiera en casa de la abuela. Y él dormía. Todos los viernes, Rodrigo dejaba a Miguel conmigo para el fin de semana. Nosotros tres, yo, Rodrigo y Miguel, volvimos a ser una unidad, una familia de verdad. Íbamos al parque, al cine, hacíamos picnics, cosas simples que nos habían sido negadas por tanto tiempo. Una tarde, unos 4 meses después del juicio, Rodrigo vino a visitarme solo. Miguel estaba en su clase de natación. «Mamá, necesito hablar contigo sobre una cosa». Su tono me puso alerta. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» «Sí, es solo que recibí una carta». «¿Carta de quién?» «De Valeria». Mi cuerpo se tensó. ¿Qué quiere? Ella está pidiendo que lleve a Miguel a visitarla a la prisión. Cerré los ojos y respiré hondo. ¿Y tú quieres hacer eso? No sé. Por un lado, es su madre. Por otro, no sé si quiero exponer a Miguel a ese ambiente. ¿Es tan pequeño? ¿Qué opina tu terapeuta? Dijo que es mi decisión, que no hay respuesta correcta o equivocada. Depende de lo que yo creo que es mejor para Miguel. ¿Y tú qué crees? Rodrigo se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus propias manos. Creo que no. Al menos no ahora. Miguel está feliz, está bien, se está desarrollando normalmente. No quiero traumatizarlo con una visita a la prisión. Más tarde, cuando sea mayor, si él quiere, ahí sí. Entonces, esa es tu respuesta. Pero me siento culpable. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si Miguel crece y me culpa por no haberle dejado ver a su madre? Rodrigo, estás haciendo lo mejor que puedes con la situación imposible que Valeria creó. No fuiste tú quien la puso en prisión. Fueron las acciones de ella. Y proteger a Miguel de una situación potencialmente traumática no es crueldad, es paternidad. ¿Crees que estoy siendo cruel? No. Creo que estás siendo padre, y un buen padre. Él suspiró, aliviado. Voy a responder a su carta entonces. Voy a explicar que, por ahora, creo que es mejor no, pero que mantengo la puerta abierta para el futuro, si es adecuado. Parece justo. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Mamá? ¿Sí? ¿Alguna vez te has arrepentido de haber hecho todo esto? ¿De haber desatado esta bomba que explotó la vida de todo el mundo? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder. No, ni por un segundo. Porque si no hubiera hecho nada, ustedes dos todavía estarían atrapados en esa mentira. Valeria todavía estaría robando, manipulando, y eventualmente, cuando no tuviera más nada que quitarte, se habría ido de todos modos, dejándote quebrado financiera y emocionalmente. Al menos ahora tienes la oportunidad de reconstruir con la verdad. Gracias. Necesitaba oír eso. La vida continuó su curso. Rodrigo comenzó a salir de nuevo, cautelosamente. Hizo terapia, trabajó sus problemas y despacio comenzó a confiar en la gente nuevamente. No estaba listo para tener citas. No lo estaría tan pronto, pero al menos estaba abierto a amistades, a conexiones humanas. Yo, sorprendentemente, también comencé a vivir más. Me uní a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio. Comencé clases de pintura. Hice amistades con otras mujeres de mi edad que, como yo, estaban redescubriendo quiénes eran además de madres y abuelas. Una de esas mujeres, Margarita, se volvió especialmente cercana. Era viuda también, había perdido a su marido hacía 5 años.
Nos encontrábamos para tomar café todas las semanas y conversábamos sobre todo: hijos, nietos, vida, sueños. Fue Margarita quien me convenció de hacer algo que nunca había hecho: viajar. Esperanza, pasaste la vida trabajando, ahorrando, cuidando de los demás. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo por ti? No sé. ¿Nunca? Exacto. Tienes dinero ahora. Tienes tiempo. Tienes salud. ¿Por qué no viajar? ¿Conocer el mundo? La idea era tentadora, pero aterradora. ¿Y Rodrigo? ¿Y Miguel? Ellos estarán bien. Rodrigo es un hombre adulto, y tú vas a volver. No es como si fueras a desaparecer para siempre. Solo tomar unas vacaciones. Pensé en la idea por semanas, y finalmente reuní coraje y hablé con Rodrigo. Hijo, estoy pensando en viajar, hacer ese tour por Europa que siempre soñé. Rodrigo sonrió. Mamá, eso es genial, deberías ir. Pero son 3 semanas fuera, ¿vas a conseguir arreglártelas? Mamá, tengo 35 años. Creo que consigo cuidar de mí y de Miguel por 3 semanas. Se rió. Además, necesitas hacer esto. Te lo mereces. ¿Estás seguro? Absoluta. Ve, disfruta, toma 1.000.000 de fotos, trae souvenirs horribles, vive. Y fue lo que hice. 2 meses después, estaba en un avión rumbo a Lisboa, iniciando una jornada de 3 semanas por Europa: Portugal, España, Francia, Italia. Lugares que solo había visto en fotos. Fue transformador. Por primera vez en la vida, yo estaba haciendo algo completamente para mí. No para Rodrigo, no para la familia, no por obligación, por puro placer. Caminé por las calles de Lisboa, comí pastéis de Belém, vi el atardecer en Barcelona, visité el Louvre, lloré en la Capilla Sixtina. Cada día era un nuevo descubrimiento, no solo de los lugares, sino de mí misma. Y me di cuenta de algo. Yo había pasado 64 años viviendo para los demás. Siendo hija, siendo esposa, siendo madre. Todas esas identidades eran importantes, pero había olvidado ser Esperanza. Solo Esperanza. Pero ahora, caminando por las calles de Roma, comiendo gelato y mirando la Fontana di Trevi, yo estaba siendo Esperanza. Y era liberador. Volví a casa renovada. Rodrigo y Miguel me buscaron en el aeropuerto con carteles y abrazos. Miguel no paraba de preguntar por el viaje, y yo prometí mostrar todas las fotos. «Estás diferente, mamá», comentó Rodrigo mientras conducíamos a casa. «¿Diferente cómo?» «Más ligera, más feliz. Estoy feliz. Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente feliz». Y era verdad. El dolor de lo que había sucedido con Valeria, la traición, todo eso había dejado cicatrices. Pero las cicatrices curan. Y yo estaba curada. Aquella noche, después de acostar a Miguel y Rodrigo irse a casa, me senté en el balcón de mi apartamento con una copa de vino y miré la ciudad. Las luces parpadeando, la vida sucediendo allí abajo. Pensé en todo lo que había pasado en el último año, el dolor, la lucha, la victoria, y me di cuenta de que, al final, no se trataba del apartamento, del dinero o de venganza. Se trataba de dignidad, de no aceptar ser menospreciada, usada, descartada, de luchar por lo que era correcto, incluso cuando era difícil, de proteger a quien amaba, aunque eso significara causar dolor a corto plazo. Y se trataba de nuevos comienzos. Rodrigo estaba volviendo a empezar. Miguel estaba creciendo en un ambiente honesto, y yo estaba finalmente viviendo. Mi celular vibró. Un mensaje de Margarita. «¿Y qué tal, viajera mundial? ¿Vamos por un café mañana? Quiero oír todo». Sonreí y respondí: «Claro, 10 horas en el lugar de siempre». Hecho. Guardé el celular y tomé otro sorbo de vino. La brisa de la noche era agradable, trayendo el olor de las flores del jardín comunitario. Había paz. Finalmente, había paz. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah,
Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.